Pérdidas y desperdicios de alimentos. La conservación de los alimentos ha sido una necesidad desde la antigüedad, y aún nos encontramos con métodos tan efectivos como el uso de vinagre y especias. También contamos con métodos más sofisticados, como la refrigeración para el corto plazo y la congelación para largo plazo. La pérdida y desperdicio de alimentos son todos aquellos alimentos o productos alimenticios que se producen, pero que finalmente no llegan a ser consumidos por las personas. Los alimentos se pierden en toda la cadena de producción y son los productores los encargados de mejorar sus procesos para evitar esas pérdidas. Pero cuando hablamos de casa o de establecimientos gastronómicos, tenemos desperdicios de alimentos que podemos evitar. En el mundo, la pérdida y desperdicio de alimentos es tan alta que con ella podrían alimentarse millones de personas que no pueden acceder a la comida y evitar así el hambre y la desnutrición. Desde el punto de vista del impacto medioambiental y la ecología, también es importante que todos aprendamos a manejar adecuadamente los alimentos y así aprovecharlos de la mejor manera. Se hace fundamental como una herramienta de supervivencia del ser humano en tiempos de crisis o cuando se presenta escasez de alimentos. En este video encontrarás la información necesaria sobre cómo aprovechar los alimentos y conservarlos adecuadamente, con recomendaciones que nos ayuden a evitar el desperdicio, así como las maneras correctas de prepararlos, para que nuestro tiempo también se aproveche y tengamos una alimentación muy variada y agradable. ¿Cómo evitar desperdicios de alimentos en casa? Generalmente, los desperdicios de alimentos se dan porque compramos y preparamos más de lo necesario. No utilizamos métodos de conservación de alimentos, además de almacenarlos inadecuadamente. Si mejoramos en esos 4 aspectos, vamos a ahorrar y a aprovechar mejor los alimentos. Tips para aprovechar mejor los alimentos en casa. Compra solo lo necesario. Aprovecha los productos de cosecha o temporada que se encuentran a muy buen precio y con excelente calidad. Los puedes transformar y conservarlos para cuando estén escasos. Convierte las frutas en pulpas y las verduras en encurtidos. Son procesos muy fáciles y económicos. Al comprar huevos, revisa la fecha de vencimiento. Que la cáscara esté intacta y limpia. Almacénalos a temperatura ambiente en un lugar fresco, seco y aireado preferiblemente, para evitar contaminación de otros alimentos en la nevera. Cuida tus granos o leguminosas colocándolos en lugares secos y bien tapados. Si los almacenas en recipientes, colócales la fecha de vencimiento que trae el empaque original, para comer los más antiguos primero. Si preparas alimentos para almuerzo y comida, se deben almacenar adecuadamente, esperando lleguen a temperatura ambiente, máximo en 2 horas, para refrigerarlos o congelarlos en un recipiente plástico o de vidrio y con tapa. Para consumir esos alimentos preparados que almacenaste en la nevera, llévalos al fuego hasta que hiervan. Recuerda que solo se deben calentar una vez. Calienta solo la cantidad que vas a consumir. Aprovecha el tiempo y los recursos. Puedes cocinar los alimentos para el almuerzo y dejar adelantado para la cena u otra comida con los ingredientes principales. Por ejemplo, si son frijoles o lentejas o cualquier otro grano, cocinas un poco más para que en otra comida puedas hacerla en forma de carne para hamburguesa, albóndigas, falafel o para adicionar a ensaladas. Para mantener la calidad de las carnes, congela las cantidades que se consumirán en una sola comida, con lo que se mantendrán a temperatura adecuada hasta el momento de prepararlas y así se evitará el riesgo de descomposición por congelar, descongelar y volver a congelar. Descongela las carnes pasándolas a refrigeración la noche anterior o colócalas en un recipiente con agua a temperatura ambiente, cambiándose periódicamente para que no alcance una temperatura que ayude al crecimiento de los microbios. También puedes pasarlas del congelador a la olla, vigilando que se cocine completamente. ¿Cómo elaborar encurtidos de vegetales? El proceso de encurtido consiste en preservar los vegetales con una cocción previa. Adición de agua salada y vinagre que actúan como preservantes para prevenir o retardar su deterioro. Recuerda utilizar este método de conservación para vegetales de poca duración, tales como zanahoria, cebolla cabezona, apio, habichuela, berenjena, coliflor o brócoli. Para realizar tu encurtido, puedes agregar un vegetal o una mezcla de varios. Puedes realizar tus encurtidos de 2 maneras: en salmuera, agua con sal, con vinagre o una mezcla de ambos.
No existe una cantidad exacta para agregar agua y vinagre. Si lo quieres con un sabor más suave, aumenta la cantidad de agua y rebaja la de vinagre, o viceversa, si te gustan los alimentos con un sabor más fuerte. Para iniciar el proceso de encurtido, lava muy bien los vegetales y córtalos en trozos o en bastones. Realiza un escaldado o pringado de los vegetales a encurtir. Es decir, una cocción rápida pasándolos por agua hirviendo e inmediatamente por agua fría para disminuir la carga de microbios. Utiliza preferiblemente envases o botellas de vidrio que sellen muy bien. Asegúrate de que estén lavados adecuadamente. Hiérvelos para esterilizarlos. Finalmente, recuerda hacer anotación con la fecha de la preparación para que cumplan los días exactos de la conserva. Sumerge los vegetales en el vinagre dentro de los recipientes de vidrio. Si quieres mejorar la conservación, agrega un poco de sal a la mezcla. Tapa los recipientes y espera que estén fríos para almacenar en un lugar fresco a temperatura ambiente. Antes de degustar tus encurtidos, fíjate bien y desecha aquellos que presenten cambios de color, burbujas o un olor extraño. Una vez abiertos, guárdalos en la nevera y consúmelos en el menor tiempo posible. Tus encurtidos están listos y puedes consumirlos solos o añadirlos en tus ensaladas favoritas o degustarlos con pasta o arroz. Prepara dulces caseros y naturales a partir de frutas como mango, mora o piña. Tortas con frutas o verduras, adicionando banano, zanahoria, zapallo, naranja o piña. Puedes preparar mermeladas para acompañar tus comidas. Asegúrate de seleccionar las frutas que estén maduras y sean ácidas, por ejemplo, mora, fresa o maracuyá. Licúa o pica la pulpa de las frutas añadiendo un poco de agua. Llévalas a cocción a fuego medio y agrega la cantidad de azúcar de tu preferencia. Revuelve constantemente hasta que logres una mezcla espesa, luego deja enfriar. Consérvala en la nevera en un frasco hermético y preferiblemente de vidrio. Para conservar tus mermeladas o dulces de frutas, utiliza preferiblemente envases de vidrio herméticos que estén lavados adecuadamente y hervidos. Agrega una etiqueta externa anotando la fecha de la preparación. Si tienes frutas o vegetales en una etapa de maduración muy elevada, no los deseches. Utilízalos para hacer tortas como la de banano o zanahoria. Envuelve tus tortas con papel de plástico o en recipientes sellados para crear una barrera protectora y evitar que se sequen. Asegúrate que todos los lados estén completamente cubiertos. Tus tortas pueden durar de 3 a 4 días. Si el pastel o torta tiene crema, queso crema o fruta fresca, no debes refrigerarlo por más de 2 días. Los pasteles de frutas cubiertos de glaseado duran más. Prepara conservas de frutas como piña, papaya, mango, pera, o de verduras como el tomate. Elige las frutas que vas a utilizar para preparar las conservas. Tenemos que considerar que se encuentren en las mejores condiciones. Ni demasiado maduras ni demasiado verdes, ni con golpes. Debes lavar correctamente las frutas. Córtalas en trozos y dispón de todo lo necesario para la preparación de la conserva. Una buena forma de conservar las frutas y verduras es envolverlas en papel de cocina, ya que así se absorbe la humedad y se prolonga la duración de estas. Para conservar tus frutas, también puedes prepararlas a modo de mermelada, jaleas, purés o cocinarlas en almíbar. Una vez que la preparación se haya enfriado, colócalas en un frasco bien sellado y almacénalas a temperatura ambiente. Otro método de conservación de las frutas y verduras previamente seleccionadas es la congelación. Esta consiste en empacarlas bien lavadas, sin cáscara, en trozos, en bolsas herméticas y a una temperatura inferior a menos 10 grados centígrados. Es importante que no rompas la cadena de frío para evitar descomposición o alteraciones del producto. Ahora que ya sabes cómo aprovechar mejor los alimentos y evitar desperdicios, ponlo en práctica en casa y cuéntale a todos los que puedas. Con acciones y cuidado en casa, en tu restaurante o establecimiento gastronómico, contribuyes a evitar que 1/3 de los alimentos producidos en el país se pierdan. Esto representa 9,76 millones de toneladas de alimentos que podrían alimentar durante un año a toda la población de una ciudad como Bogotá.